Bueno, me limitaré a dar un ejemplo bastante famoso si descubro que la Virgen que concebirá dará a luz un hijo, de Isaías. No es virgen por ser niña. No concebirá porque ya está embarazada. Hijo. Bueno, está claro que esa profecía en un momento se desmaterializó hasta el punto que, como usted ha mencionado muchas veces, la conferencia episcopal alemana se vio obligada a volver al texto alemán de la escritura y corregir este pasaje, perdiendo una parte de la construcción teológica que era parte integral, una parte importante de la tradición teológica occidental. Cierto, evidentemente, como se pueden imaginar, me hacen todo tipo de peticiones y por eso también me preguntan sobre lo que pienso de las nuevas teologías que están surgiendo, que ahora se construyen sobre bases, por así decirlo, absolutamente inexistentes. Yo siempre respondo, si se necesita un pensamiento teológico basado en la teología tradicional, no porque contenga la verdad, sino porque tiene una dignidad de pensamiento histórico, filosófico, como ningún otro. Estas teologías modernas que están naciendo sobre bases inexistentes, de hecho, son teologías elaboradas una vez más sobre afirmaciones que provienen de quién sabe dónde, de quién sabe quién, sobre las cuales evidentemente no hay especulación, pero sí una aceptación pasiva, lo que indica cómo efectivamente quienes las reciben porque tienen una necesidad desesperada de cualquier verdad que es lo más dañino que puede ser para el libre pensamiento. Precisamente lo que importa, independientemente de que la teología alcance una verdad o no, tiene su propia dignidad de pensamiento después de la cual esa dignidad de pensamiento se ha ejercido sobre un texto que teóricamente pone o debe poner límites. Porque entonces el texto en ese es ese. Pero como ustedes habrán visto, los textos en realidad a estas alturas son al menos dos. Entonces sabemos que hay más porque está la Biblia samaritana, está la Biblia copta, etcétera. Pero la griega, lo sabemos, tenía toda una serie de razones entre las cuales, no lo olvidemos, estaba también una razón de orden de prestigio literario de estos judíos alejandrinos que se encontraban frente a los llamados griegos inteligentes que debían prestar para poner sobre la mesa, para automagnificarse, pero también, con razón, toda una serie de obras literarias de gran valor, digamos de valor universal, reconocido en su momento cuando no tenían nada. Por eso también existía la necesidad de ponernos al menos al mismo nivel diciendo, también nosotros tenemos un texto literario de altísimo valor y como bien dices, los primeros cristianos se referían a eso. Ahora hemos pasado a la Biblia masorética, es decir, lo que se desarrolló, digamos, a finales del primer milenio después de Cristo y que se encuentra fijada en el Códice de Leningrado e impresa en la Biblia de Stuttgart. Y ahora también se está insertando, con razón diría, en algunos aspectos la ausencia de verdades establecidas, los textos del Qumrán y en definitiva todo lo que existe sobre la base del famoso proyecto bíblico iniciado en el año de los 70 por la Universidad Hebrea de Jerusalén, que pretende tomar todo lo que se ha encontrado a lo largo del tiempo y que todavía se encuentra en la Biblia. Entonces, en realidad, en definitiva, se está acumulando una cantidad verdadera grande de información y obviamente la teología también tendrá necesariamente que ejercitarse o reejercitarse sobre esto. Porque está claro que cada vez que salga un nuevo texto, pensemos potencialmente, por ejemplo, en la revolución potencial que los textos del Qumrán, aparte en los posibles orígenes del cristianismo, y por lo tanto está claro que la teología tiene esta necesidad, si no total, al menos parcialmente, de repensarse a sí misma. Sí, mire, encuentro que al final la cuestión se resuelve en la comprensión de qué se trata de utilizar al menos métodos históricos, en el sentido de que se trata aquí de pensar la teología como el camino que nos permite para llegar a la verdad. Entre otras cosas, tengo la impresión de que ni siquiera muchos eclesiásticos creen ello. Recuerdo las declaraciones del Papa Francisco, por ejemplo, de Bergoglio, si aceptamos el discurso del código Ratzinger, que hicimos juntos, que decía que los teólogos,
lidiar con sus cosas abstractas, es decir, que los teólogos deben lidiar con lo suyo. Por eso, entre otras cosas, no se comprende bien esta desconexión entre la jerarquía eclesiástica y la labor de los teólogos situados como o casi como antagónicos a la iglesia. Pero bueno, si observamos la teología, hablemos de la cristiana y de la religión que sobre ella se construyó, es decir, del cristianismo. Al final, si dejamos de lado esa sed de verdad que comprensiblemente también nos anima lo que vemos, lo que como debemos ver las cosas, el cristianismo es en definitiva una construcción cultural muy refinada. Como tal, hay que estudiarlo con esa actitud serena, desapegada y objetiva que recordábamos al principio de nuestra conversación. Además, este tipo de actitud nos permitiría, por ejemplo, un marco muy eficaz, como sé, de la estética occidental y en general de la idealidad de la cultura occidental. Mire, permíteme poner un pequeño ejemplo que surge de mis estudios en estos últimos días. Al estudiar la fase preliminar del sacrificio romano, donde se ofrecía vino e incienso sobre un altar portátil, me encontré con una reflexión de estudiosos que interpretaban el vino como un análogo simbólico de la sangre humana. Así pues, en realidad, las fuentes catalogadas, estudiadas y analizadas por Robert Onions a este respecto es un hermoso estudio titulado Los orígenes del pensamiento europeo, atestiguan de manera clara, cierta, inequívoca e indiscutible, que la sangre era interpretada como un análogo, incluso mucho más, del líquido vital que fluye en nuestro cuerpo, es decir, los líquidos claros de los que también hablamos en nuestro video sobre los 4 cuernos divinos. Aquí, a pesar de esta evidencia absoluta, porque estamos hablando de los autores importantes como Homero o como Ovidio, Virgilio, no de autores desconocidos. Este estudio, esta identificación del vino con la sangre, en ese momento yo me dije, pero ¿quieres ver eso en la base? De esta identificación no está, llamémoslo así, dando el prejuicio eucarístico sobre el cual esta asociación inconscientemente estaría guiada precisamente por nuestro hábito cultural de conectar estos dos elementos, un elemento físico a un elemento teológico. Y realmente tengo la impresión de que es así. Entonces, incluso inconscientemente tendemos, debido a que estamos inmersos en este líquido amniótico, tendemos a ver al mundo en función de estas coordenadas, a través de este lente. Repito, no estoy afirmando que sea la verdad. No se trata de eso. Se trata de mirar las cosas con un método histórico, que sea un método histórico válido, objetivo. Además, para volver a la dignidad especulativa de la teología, para demostrar mejor a qué me refiero, quisiera citar 2 ejemplos. Tomo uno de un hermoso libro de Primo Levi que se titula The True Profession. Es un capítulo, digamos que se titula Contra el dolor. Primo Levi hace aquí precisamente este trabajo, es decir, toma algunas declaraciones de un teólogo moral llamado, si no recuerdo mal, Schiavici, y las somete a una crítica contraargumentativa. Una de estas afirmaciones que obviamente argumentó entonces el teólogo se refería al hecho de que está permitido infligir una cierta cantidad de dolor a los animales, porque toda la creación está sujeta a las necesidades del ser humano, y esto obviamente sobre una base bíblica. Entonces, la réplica y objeción de Levi es algo divertida porque Levi inicia así, reflexionar sobre el hecho de que si esto es cierto, que toda la creación está sometida a las necesidades del hombre, que puede disponer de ella como le plazca, esto también se aplica a Orión, a las Pléyades, a las galaxias, es decir, ¿en qué medida estos objetos de tamaño inconmensurable a comparación con el hombre, que aparecieron en el universo miles de millones de años ante la insignificancia del ser humano, eso es todo y de qué manera, en qué sentido podría estas cosas estar disponibles para el ser humano? Realmente no entendemos el significado de estas declaraciones. Un teólogo, en definitiva, un poco más ilustre, con el debido respeto a Schiavici, que este teólogo moral, es decir, San Agustín escribió algunas páginas de especulación teológica verdaderamente memorables. Solo para dar un ejemplo, en su tratado titulado De Natura Boni, es decir, sobre la naturaleza del bien, Agustín aborda la cuestión del bien y obviamente la inversa, la cuestión del mal. Es decir, estructura un discurso que técnicamente se llama teodicea, es decir, justificación divina respecto al problema del mal. La cuestión es espinosa y ha sido una especie de obsesión para los pensadores y teólogos occidentales, resumida en la famosa pregunta de Boecio.
Es decir, si existe Dios, ¿de dónde viene el mal? Es el problema de origen del mal. Si Dios es bueno y si Dios existe, ¿de dónde viene el mal? Ahora toca, bien, sabemos que la respuesta tradicional de la teología cristiana remonta al origen del mal, al pecado original de Adán y Eva, y que desobedecieron el mandato de Dios. Ahora bien, aparte del hecho de que aquí podríamos abrir un capítulo textual completo sobre el funcionamiento bíblico del pecado original, y ya lo has hecho, o ya se ha hecho por nuestra cuenta. Y sí, y luego la teodicea ha discutido durante siglos porque es un problema fundamental. Y cierto, eso es algo a observar a futuro. A través de este lente, repito, no estoy afirmando que sea la verdad. No se trata de eso, se trata de mirar las cosas con un método histórico, que sea un método histórico válido, objetivo. Además, para volver a la dignidad especulativa de la teología, para demostrar mejor a qué me refiero, quisiera citar dos ejemplos. Tomo uno de un hermoso libro de Primo Levi que se titula Leal True Profession. Es un capítulo, digamos que es, o se titula Contra el dolor. Primo Levi hace aquí precisamente este trabajo, es decir, toma algunas declaraciones de un teólogo moral llamado, si no recuerdo mal, Shiavishi, y las somete a una crítica contraargumentativa. Una de estas afirmaciones que obviamente argumentó entonces el teólogo se refería al hecho de que está permitido infligir una cierta cantidad de dolor a los animales, porque toda la creación está sujeta a las necesidades del ser humano, y esto obviamente sobre una base bíblica. Entonces, la réplica y objeción de Levi es algo divertida porque Levi inicia así, reflexionar sobre el hecho de que si esto es cierto, que toda la creación está sometida a las necesidades del hombre, que puede disponer de ella como le plazca, esto también se aplica a Orión, a las Pléyades, a las galaxias, es decir, en qué medida estos objetos de tamaño inconmensurable en comparación con el hombre, que aparecieron en el universo miles de millones de años ante la insignificancia del ser humano, eso es todo y de qué manera, en qué sentido podría estas cosas estar disponibles para el ser humano. Realmente no entendemos el significado de estas declaraciones. Un teólogo, en definitiva, un poco más ilustre, con el debido respeto a Shiabashi, que este teólogo moral, es decir, San Agustín escribió algunas páginas de especulación teológica verdaderamente memorables. Solo para dar un ejemplo, en su tratado titulado De Natura Boni, es decir, sobre la naturaleza del bien, Agustín aborda la cuestión del bien y obviamente la inversa, la cuestión del mal. Es decir, estructura un discurso que técnicamente se llama teodicea, es decir, justificación divina respecto al problema del mal. La cuestión es espinosa y ha sido una especie de obsesión para los pensadores y teólogos occidentales, resumida a la famosa pregunta de Boecio. Es decir, si existe Dios, ¿de dónde viene el mal? Es el problema de origen del mal. Si Dios es bueno y si Dios existe, ¿de dónde viene el mal? Ahora toca, bien, sabemos que la respuesta tradicional de la teología cristiana remonta al origen del mal, al pecado original de Adán y Eva, y que desobedecieron el mandato de Dios. Ahora bien, aparte del hecho de que aquí podríamos abrir un capítulo textual completo sobre el funcionamiento bíblico del pecado original, y ya lo has hecho, o ya se ha hecho por nuestra cuenta. Y sí, y luego la teodicea ha discutido durante siglos porque es un problema fundamental. Y cierto, eso es algo a observar a futuro. Bueno, vamos a ver ahora en el libro de Isaías, donde Yahvé dice, yo soy el origen de todo lo bueno y de todo lo malo. Entonces, en realidad, si quisiéramos atenernos estrictamente al dictado bíblico, ni siquiera deberíamos plantearnos el problema de dónde viene el origen del mal. Pero sabemos que no es así, porque si Dios es bueno, unde malum, es decir, ¿de dónde viene el mal? Si la teología ha puesto la responsabilidad al origen del mal en el pecado original de aquellas dos pobres almas, Adán y Eva, entonces permítanme presentar mi objeción personal a esta idea de que Adán y Eva, al elegir el mal, abrieron la puerta al mal en el universo. Generalmente, si se puede elegir entre dos cosas, las dos cosas deben entenderse como existentes antes de la elección. Es decir, no surge la posibilidad de una elección con un solo elemento. Y si Dios hizo estas cosas buenas, Adán y Eva solo podían elegir las cosas buenas. Entonces la desobediencia que se atribuye a la libertad de la voluntad humana. Pero, en definitiva, aquí recordaría otro argumento que es el de Schopenhauer.
Es un hermoso folleto titulado La libertad de la voluntad humana, pero no quiero hacerlo y no quiero complicar demasiado el asunto. En resumen, si Adán y Eva pudieron elegir entre el bien y el mal preexistieron en esa elección. ¿Quién puso ante sus ojos el bien y también el mal para poder elegir? He aquí que San Agustín, de manera brillante, me parece verdaderamente fascinado por la solución agustiana al problema del mal. Porque con un golpe de magia, un golpe de varita mágica, él simplemente hace desaparecer el mal en un sentido que dice Agustín. En realidad el mal no es una entidad, sino una privación del bien. Privatio boni. Por lo tanto, el mal no existe como entidad autónoma, dotada de existencia autónoma, sino que existe solo como negación del bien. Entonces, ¿cuál es el mal que se puede ver en la tierra o se puede hacer en la tierra? El mal que se puede hacer aquí en el mundo surge solo del hecho de que el hombre, el ser humano, debido a su naturaleza perversa y herido por el pecado original, subvierte el orden de los bienes y tanto antepone un bien de naturaleza inferior a un bien de naturaleza inferior, bien de naturaleza superior. Es decir, antepone la naturaleza inferior sobre la superior. Puede incluso anteponerlo al bien supremo que es el Dios. El hombre solo trabaja con entidades que pueden ser buenas, pero produce el mal anteponiendo los bienes de naturaleza inferior a los de la naturaleza superior. Ahora bien, yo diría que este argumento, que es objetivamente bello desde el punto de vista especulativo, es difícil de atacar a un nivel especulativo. En realidad, o en definitiva, en este punto me imagino a alguien levantando la mano y diciendo, pero le explicarás al niño que ha sido abusado, que lo ha sufrido no en una entidad, sino solo el resultado de una inversión de la jerarquía de los bienes. Aquí, sin embargo, entendemos que se trata de una objeción que no se sitúa al mismo nivel que el argumento, porque es una objeción de carácter moral, no especulativo. Así que toda esta discusión, para llegar también a la conclusión de esta charla, así que volvamos un poco a la tierra, y por esta razón me gustaría subrayar que en el nivel del método de investigación, el nivel del enfoque del conocimiento, esta es la disciplina intelectual fundamental a la que debemos atenernos. Es precisamente aquella de la que participamos, y que en este punto también me gustaría resumir con un pasaje de la Ética de Spinoza, que dice que cuando uno se conoce a sí mismo, no hay que reírse, no debemos llorar y debemos execrar, solo debemos razonar. Spinoza llega incluso a afirmar que esta misma disciplina produciría nada más y nada menos que la propia felicidad. Pero ciertamente la ventaja que podríamos obtener de él cuando nos acercamos al conocimiento no es irrelevante. Por supuesto, mire, la discusión sobre Adán y Eva es de hecho una discusión muy compleja, porque en realidad la discusión sobre el conocimiento bíblico, sabemos lo que es, está relacionada con la experimentación. Entonces Adán y Eva decidieron experimentar con aspectos de la vida que allí probablemente nunca lo habrían experimentado. Pero debemos así porque se dijo o dijimos. Hoy vamos a hablar del método. Ahora que se ha mencionado a Spinoza, me acuerdo de un libro que leí hace muchos años de un intelectual judío llamado Arturo Schwarz, quien es banalmente conocido como historiador del arte. En realidad se graduó en Oxford, si no me equivoco, en Ciencias Naturales. Se licenció en filosofía por la Sorbona, y este libro donde dice yo también soy judío, y con reflexiones de un ateo, y cita a Baruch Spinoza en su Deus Shiva Natura. En esto, por tanto, concepción inmanentista, que no se ve la distinción entre un creador y una persona creada. Y entre otras cosas, también un experto en Cábala dice que precisamente el término Elohim y el término Hatevá, que significa naturaleza, tiene el mismo valor numérico, y por lo tanto dice, también desde el punto de vista, el término que se interpreta como Dios y el término que en cambio indica naturaleza, tiene exactamente el mismo valor. Y nosotros, como seres humanos, por lo tanto, no lo somos. No seríamos producto de una creación, pero seríamos seres naturales, es decir, producto de, pero al mismo tiempo seres naturales, es decir, creadores de. Por lo tanto, también creadores de vida y también creadores del entorno que nos rodea. Entonces sabemos, en resumen, que Baruch Spinoza fue excomulgado por la comunidad judía. Entre otras cosas, también había leído por mí mismo los términos de la excomunión,
que eran términos muy duros. Dios te maldiga para siempre, nadie puede venir, así decía. Más cerca de ti que 4 codos. O sea, algo realmente aterrador. ¿Aterrador por qué? Porque cuestionaba el otro tipo de especulación, la obviamente monoteísta, y por tanto, como se dice, la teología, lejos de ser necesariamente portadora de una verdad, tiene sin embargo su propio valor intrínseco, que es su valor especulativo, que es su valor cultural, valor que es su valor intelectual, que evidentemente no puede ignorarse. Se diría que hoy hemos puesto tanto hierro en el fuego que esperamos que, por así decirlo, nuestros amigos nos hayan seguido hasta aquí. Pero estoy convencido de que eso, los amigos, son personas de mente abierta, los que vienen a estas conferencias. Gente sedientas de cultura, gente curiosa. Y nos escriben y me dan ganas de estudiar, porque esto para mí es el mejor elogio que nos podemos dar, o que nos pueden dar a nosotros. Digo esto con respeto o con respecto a la Biblia, y en cambio, con respecto a los discursos que hacemos, es el mejor comentario que nos podrían dar. Esas ganas nuevamente de que puedan retomar estos estudios que son muy densos y pesados. Sí es cierto que hacemos que la gente quiera estudiar. Estoy muy contento por ello, y yo también estoy feliz por ese supuesto. Para mí, la búsqueda de la verdad histórica tiene un valor autónomo, es decir, es válida como tal. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la búsqueda de la verdad histórica no es válida en la medida que esté subordinada o dirigida a alcanzar la verdad con mayúsculas, con B mayúscula, o la verdad objetiva. La búsqueda de la verdad histórica es válida como trabajo intelectual, como actividad especulativa. Esto hay que aclararlo, no porque no crea que sea bello, deseable llegar a conocer la verdad objetiva. Digo esto porque conozco el estatus epistemológico de la disciplina histórica, y es simplemente ingenuo pensar que el trabajo del historiador puede conducir al logro de la verdad objetiva. Entonces, esta afirmación puede parecer fuerte, pero trato de explicarla como un ejemplo y una cita autorizada. Si sé que A es mayor que B y B es mayor que C, puedo concluir con un grado absoluto de certeza que A es mayor que C. Eso no hay discusión. Aquí comprendemos de verdad lo falso que es la verdad os haga libres. La verdad no os hace libres, la verdad os esclaviza. A es mayor que C, no sois libres para pensar. Esto es la certeza que garantiza la investigación lógica matemática. En lo que respecta a la investigación histórica, podré dudar razonablemente hasta el último día de mi vida. Por ejemplo, de que Napoleón alguna vez haya puesto un pie en la isla de Elba. Me doy cuenta de que esta discusión, en definitiva, podría dar lugar a una objeción que al final es esta. Sí, pero esta es la raíz del negacionismo histórico. Atención, estoy haciendo un discurso que quiere encuadrar la cuestión desde un punto de vista estrictamente especulativo, hasta el punto de que quisiera citar a Humberto Eco, insospechado de pertenecer a ambientes de cultura alternativa o negacionismo histórico o lo que sea, a quien llegó incluso a poner en paralelo no la verdad lógica matemática con la verdad histórica, sino la verdad histórica, incluso la verdad novelística, la verdad de una novela, la verdad narrativa. Y dijo eso, o dijo algo como, de hecho, podría dudar del hecho de que el ejercicio napoleónico fue derrotado cerca del río Berezina. Pero nunca podré dudar del hecho de que Emma Bovary le fue infiel a su marido. Porque esos son los hechos, simplemente están ahí. Son los hechos tal como fueron concebidos por el narrador y plasmado en el papel. Por supuesto que yo diría que lo que usted plantea es un problema fundamental de la posibilidad de definir la historiografía como una ciencia según la cual parámetros definidos por la ciencia, según estos parámetros, que es verdaderamente una cuestión fundamental. Entonces, si pensamos también en la historia más antigua, esto se vuelve aún más cierto, pero sin retroceder a, digamos, 5000 años, sino me refiero a la historia de Roma. Allí también conocemos parte de la obra monumental de Tito Livio. Solo conocemos una parte que luego fue citada por otros historiadores, por lo que fue la fuente para otros. Pero no es que la repetición de la fuente la haga cierta, porque tal vez los demás también la aceptaron acríticamente, sin crítica. Por lo tanto, en realidad, exactamente como se dice, el valor en sí reside en la investigación.
Insisto otra afirmación, que la verdad no te hace libre, que es algo que me pasó a decir algunas veces en conferencia, en total contraste con lo que muchas veces se reafirma como verdad evangélica cuando Jesús dice la verdad te hace libre. Pero no entremos en el fondo, porque Jesús ciertamente no se refería a la verdad altamente especulativa dadas las personas a las que se refería. Por lo tanto, quiso decir algo completamente diferente, pero repito, hoy no hablamos de contenidos. Entonces, en efecto, la verdad da en el clavo, porque si esa es la verdad, se acaba toda especulación. Si se acaba todo valor de razonamiento, ahí te detienes, lo aceptas, no puedes hacer nada más. Y listo. De hecho, siempre he sostenido, pero sobre todo conmigo mismo, como que ya sabes, siempre hemos hablado de la búsqueda de la piedra filosofal como de una búsqueda al final del cual, habiendo encontrado la piedra filosofal, no tanto lo que realmente transforma el plomo en oro, sino el que transforma el interior del hombre. He tenido la creencia de que la transformación del hombre se produce durante la búsqueda, no cuando finalmente se ha encontrado la piedra filosofal, que muy probablemente nunca se encontrará. Bueno, esto más o menos es lo que yo quería comentar para confirmar ciertas aclaraciones que he hecho en otras conferencias. Y bueno, solo para avivar más esta conversación, en esta conferencia, desde mi punto de vista, el trabajo del teólogo es sumamente interesante, desde el punto de vista en el que nos centramos ahora, que es el especulativo. Ojo, no estoy diciendo que el trabajo del teólogo nos permita llegar a la verdad con mayúsculas, a la verdad objetiva, tal vez a la verdad metafísica. No estoy diciendo esto. Estoy afirmando que, como actividad intelectual, la del teólogo es una actividad muy respetable. Pienso, por ejemplo, en el duro trabajo que ha realizado un teólogo católico que parte de un contexto cultural el que produjo el texto sagrado, hacer al final del cristianismo, que es la Biblia, que es un contexto cultural irreductible a los contextos culturales occidentales de llegada, por así decirlo, a diferencia del filósofo que construye su sistema libremente, por lo tanto tiene frente a él un campo infinito sobre el cual puede caminar en la dirección que quiera. El teólogo camina sobre un campo minado, no puede seguir libremente ninguna dirección que su espíritu le invite a hacer. La presencia de estas limitaciones hace que su trabajo sea extremadamente complejo y, debo decir, extremadamente fascinantemente incluso a nivel especulativo. Además, quisiera señalar que si miramos al origen, la evolución de la disciplina filosófica, debemos remontarnos incluso a la propia Biblia, porque sabemos que la primera elaboración teológica de las Escrituras se remonta al siglo VI a.C., cuando la Biblia fue sometida a revisión teológica en la era post-exílica. Luego tenemos esa verdadera, desde mi punto de vista, obra maestra de la exégesis, que es la traducción de los 70. Ojo, me gustaría que me entendieran. No hablo de la verdad textual. Sé muy bien que la Biblia de los años 70, que los judíos definen como un desastre para la humanidad, es una Biblia infiel al texto original. Pero eso no significa que el trabajo detrás de esa reelaboración sea un trabajo especulativamente significativo. Pensemos entonces en la teología paulina. San Pablo forja el espíritu del cristianismo y luego está la teología joánica. La teología de Juan, o de San Juan, en resumen, nos damos cuenta de que este trabajo continuó produciendo las condiciones para el nacimiento no solo de la religión cristiana, sino también de ese capítulo extremadamente fascinante de la filosofía, a estas alturas occidental, que es el escolasticismo, que fundamentalmente, por razones obvias, trata temas de una forma teológica. De que me gustaría decir es que cuando la teología, no se reduce, como lamentablemente ocurre cada vez más a menudo, en una calumnia sentimental, o cuando se reduce el discurso comprometido de quienes sienten necesidad de defender tal o cual otra categoría social, es decir, cuando la teología permanece anclada al método especulativo, se vuelve mucho más fascinante, y yo diría que el encanto fundamentalmente reside en el hecho de que ofrece espacio para el contrainterrogatorio. Porque si hago una declaración llena de sentimentalismos, entre las muchas que varios predicadores de cualquier denominación cristiana pueden presentar a sus audiencias, no quiero ser irreverente, así que no daré ejemplos, por lo que puedo sonar irreverente.
Pero pensemos en cualquiera de las afirmaciones de la homilética popular. En realidad no hay contradicción posible. Ah, bueno, así será. Sin embargo, cuando se hace una afirmación teórica fundamentada, especulativa y argumentativa, entonces hay lugar para la objeción, para la contraargumentación, momento que se vuelve muy interesante. Y respecto a la Biblia de los 70, permíteme esta pequeña observación de carácter histórico-filológico. Sabemos que la teología cristiana nació en su anclaje al texto bíblico próxima precisamente gracias a que de hecho sigue siendo una traducción, la traducción griega, que no es simple traducción, sino una traducción interpretativo-espiritualista. Sabemos que también cuáles fueron las razones que indujeron a los judíos alejandrinos a revisar ese texto en un sentido espiritualista, en un sentido teológico. Lo encuentro completamente inexplicable y también bastante grave, y resultado de una crudeza y definitiva, quizás también de una ignorancia fundamental de los datos históricos. El hecho de que la Iglesia Católica, y por tanto la Iglesia Cristiana Occidental, haya abandonado su vínculo con el canon alejandrino, volver a la Biblia masorética, porque esto es un tiro en el pie contra los flashers, porque en ese punto todos los teólogos o todos los teologemas, es decir, las construcciones teológicas más significativas, o algunas de las más significativas, las construcciones teológicas de la teología occidental, comienza a flaquear.